Estoy esperando que se están conectando todavía algunos. ¿Qué tal, Daniel? Daniela, Cintia, Héctor, Joaquín. Bueno, para los que vienen conectándose recién, mi nombre es Ramiro Heitos, instructor de acústica en Neuquén. Y bueno, desde ya gracias a Copaipa por convocarme para esta charla. Entonces, ahí ya tengo un micrófono abierto. Vamos a ver si... Les decía, estamos en la segunda página del protocolo, donde tenemos que volcar la información, ¿no es cierto? Podríamos arrancar desde acá. Seguramente la mayoría de ustedes que se encuentran por ahí haciendo mediciones de ruido o evaluando algún protocolo, se van a encontrar con esto, ¿no es cierto? Con mediciones por ahí puntuales, que son las que realmente sirven, que son las mediciones realizadas con dosímetro de ruido. Digo que son las que sirven porque son mediciones largas, o sea, 2 horas, más de 2 horas quizás, ¿sí? En la cual es una muestra que propone todas las variaciones de ruido que podemos llegar a tener por lo menos en una parte de la jornada laboral. Y después podemos encontrarnos con mediciones un poco más cortas, ¿sí? Por ahí de 1 minuto, 2 minutos o 10 minutos, que normalmente se hacen como a sectores, ¿sí? Sectores, por ejemplo, oficina de bombas, sala de compresor, etcétera, que no necesariamente hay alguien trabajando en esos sectores, ¿sí? Puede que haya algún trabajador que ingrese a ese sector y se vea afectado por ese nivel, pero no necesariamente yo voy a evaluar la exposición para toda su jornada con un nivel de referencia que tengo para un sector, qué sé yo, sala de compresores. Para mí no son 84 decibeles lo que está expuesto, sino que es probable que esté expuesto un momento de su jornada a ese nivel. Esa es la importancia por ahí del uso del dosímetro. El dosímetro, como se trata de un instrumento portátil, voy a traerme para acá, ¿sí? Es un instrumento de uso personal, ¿no es cierto? Nosotros arrancamos la medición, se coloca el micrófono a la altura del oído del trabajador, por eso trae una pinza, y el equipo lo que hace es grabar, graba. Acá les están viendo un CESBA, un clásico, o también el Sonus 2 Plus de Crifer, que hoy es uno de los dosímetros más económicos del mercado, que tiene análisis de tercio y de banda octava, me da la dosis diaria, la dosis parcial, es bastante completo, muy delicado, por cierto, chiquitito, pero va muy bien. Y si no, también contamos con dosímetros más económicos, que podrían ser de la serie TES o TENSMART, el ST130, todos instrumentos portátiles. Se le coloca al trabajador, se deja correr el tiempo máximo que pueda, o sea, si puedo dejarlo correr la jornada completa, ideal. ¿Sí? Que sea por ahí más completo o menos completo, básicamente radica en que tenga o no tenga análisis de banda o de tercio octava, porque todos me entregan la dosis. Entonces, volviendo un poquito para atrás, a diferencia de ruido urbano por ahí, en ruido laboral lo más importante es tener un muestreo representativo. Con esto les quiero decir, por ejemplo, supongamos que esta es la jornada laboral, 480 minutos, 8 horas. Y resulta que el trabajador está en un sector donde el nivel es 65, después es 70, después es 85, después va a otro sector donde el nivel puede ser 76, después pasa a un nivel, a un área donde el nivel es 90 y pico, hay unos generadores, etc. Entonces, la verdad que hacer una muestra con un sonómetro, una sonometría corta, la verdad que no tiene absolutamente nada de representativo, porque piensen en lo siguiente, imagínense que ustedes van a hacer una muestra y resulta que miden 1 hora. Fueron después del mediodía y resulta que en esa muestra ustedes obtuvieron estos niveles, ¿sí? Es decir, los niveles instantáneos sí, fueron 80, 75, etc. Lo que nosotros tenemos que averiguar y lo que es el dato que utilizamos para volcar a los estudios de ruido laboral es el LEC, el nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí? Que es la integración de todos estos tiempos ocurridos en la muestra. No es el nivel instantáneo, ¿sí? Entonces, a mí la verdad no me dice mucho si el trabajador estuvo expuesto por 1 minuto 80 o por 2 minutos a 70. A mí me interesa la integración, es como un promedio energético de todo lo que sucedió en esa ventana. Entonces, resulta que ustedes hacen una muestra y fueron, no sé, a las 2 de la tarde, midieron entre las 2 y las 3, tienen 1 hora, y obtuvieron un promedio energético, un LEC, una integración de 74 decibeles. Pero resulta que al año siguiente vuelven a repetir esta medición y van más temprano.
y más temprano el trabajador está asignado, está realizando tareas en un lugar cerca de un generador. Bueno, también mido una hora, de 180 a 240 tengo 60 minutos, una hora, pero resulta que los niveles a los que estoy expuesto son distintos. Vean que el nivel no es 95, pero tampoco es 90, tampoco es 87, sino que esa es la integración de esto. Y resulta que en esa muestra yo obtengo un LEC, un nivel sonoro continuo equivalente, o sea, una integración de toda esta energía, estos 60 minutos, que me da 93 decibeles. Entonces, la pregunta sería, que es generalmente por donde... Buenas tardes, Macarena. La pregunta sería, ¿cuál sería o qué sería lo correcto? ¿O cuál sería el nivel correcto de todo esto? ¿Qué valor utilizaría para evaluar? ¿Este de 74 o este de 93? ¿Qué creen ustedes? Si quieren me lo pueden volcar al chat o pueden abrir micrófonos. Pero la pregunta creo que Así, empieza... Sí, perdón, buenas tardes, Nieves por acá. ¿qué tal, Ninguno Nieves? de los dos, Exacto. ninguno de los Ningún- dos porque Ujú, uno está en una parte parcial, digamos, de la jornada y el otro igual. exacto. Ujú. Bien, entonces yo les pregunto, o sea, ¿qué dice la legislación al respecto? ¿Cuánto tengo que medir? ¿Dice un tiempo específico de cuánto tengo que medir o en qué momento? O cuán... No, no lo dice. Bien, perfecto, Nieves. Exacto, ¿no? La legislación habla de un ciclo representativo. ¿M? Y el ciclo representativo generalmente se entiende o terminan entendiéndolo como el momento de máximo nivel. Y no es así, porque el oído es tan sensible al nivel como al tiempo en que estoy expuesto a ese nivel. O sea, una hipoacusia inducida por ruido tiene que ver con el nivel al que estoy expuesto y el tiempo al que estoy expuesto a ese nivel. Esto quiere decir que yo podría estar expuesto por un periodo corto a un nivel alto. Si el resto de la jornada el nivel es bajo, la integración me da un LEC, un nivel sonoro continuo equivalente, bajo o medio. ¿Sí? Entonces, muchas veces me encuentro con que se concentran en los momentos de mayor nivel. Y en realidad lo que nos interesa son los momentos de máximo nivel y también los de mínimo nivel, que es el momento donde la integración empieza a bajar este nivel sonoro continuo equivalente. Pero tampoco me tengo que quedar con los momentos de bajo nivel, sino que es todo. O sea, en resumen, un ciclo representativo puede entenderse o puede malentenderse. Por ahí puedo medir una hora, 20 minutos, o el momento de donde estás haciendo una tarea cerca del generador que es de máximo nivel, o al revés. Entonces, la verdad, la forma más honesta, o por lo menos más segura de hacer esta medición, es que abarque el máximo tiempo de la jornada. Es decir, si se puede medir la jornada completa, fantástico. Si tiene una jornada de 8 horas, mido 8 horas y la dosis o el LEC que voy a obtener va a ser el LEC real de la jornada. Pero a veces, pocas veces se ve la medición de la jornada completa. A veces es entendible porque que recae directamente en el presupuesto, ¿no es cierto? En el costo de este estudio. Entonces por ahí nos encontramos con mediciones de una hora, de 2 horas, de 30 minutos, ¿sí? Yo la verdad que con una medición de 30 minutos me quedo con muchas dudas. De una hora, bueno, puede andar. Cuanto más larga sea la medición, más representativa va a ser de los niveles a los que está expuesto en su jornada. Automáticamente cae por su propio peso, que las mediciones normalmente para ruido laboral no las hacemos con un sonómetro, ¿no es cierto? Un sonómetro... esperen que estaba mirando tarde el chat. Bueno, un sonómetro no es un instrumento portátil, ¿no es cierto? Yo tengo que ir con un trípode, ubicar el instrumento a la altura del oído del trabajador, ¿sí? Que puede ser que yo el Octava Plus, que está muy de moda hoy porque es uno de los equipos, o se ha hecho muy popular, porque es un equipo bastante accesible. Pero un sonómetro integrador, que tiene la capacidad de guardar todos estos valores a lo largo del tiempo y después hacerme la integración y mostrarme un valor final, va con un trípode a la altura del oído del trabajador, salvo que sea un puesto fijo, ¿sí? Una línea de clasificación o un armado de cajas o algo donde el trabajador está parado ahí su jornada completa, 6 horas, 8 horas.
Si no es una situación de esas, es imposible utilizar un sonómetro para medir una actividad dinámica, ¿no es cierto? Un trabajador que va al taller, busca una herramienta, busca material, da vueltas, y tendría que seguirlo atrás con un sonómetro, ¿no es cierto? Imposible. Por lo tanto, el instrumento adecuado para hacer las mediciones de ruido laboral es el instrumento portátil, que es el dosímetro. Lamentablemente esto hace que se encarece la medición, ¿no es cierto? Porque la medición, eso implica que si yo tengo un dosímetro, mido un puesto, ¿sí? Capaz que tengo 35 puestos para medir. Bueno, acá es donde por ahí el protocolo me da una mano también y me habla del puesto representativo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de puesto representativo, por ejemplo, si yo tengo 3 trabajadores que realizan la misma tarea, podría poner uno solo, entendiendo que el resto realizan más o menos la misma actividad y debería obtener un resultado final similar. Entonces acá tenemos que optimizar por ahí los recursos del tipo de instrumento y el muestreo que vamos a hacer. Em, Dicho esto, es importante entender que, primero, lo que es el LEC, vuelvo un segundo con respecto al LEC, el nivel sonoro continuo equivalente, que en la legislación aparece como NSCE, como está indicado acá, es lo que nosotros conocemos como LEC, el nivel sonoro continuo equivalente. Esto significa que, por ejemplo, a ver si tengo... que para el oído, en este caso, es lo mismo haber estado expuesto para una jornada de 8 horas o 480 minutos, haber estado expuesto 2 minutos a 60, 3 minutos a 70, 10 minutos a 85, 20 minutos a 76. Es el mismo, causa el mismo efecto en el oído que haber estado expuesto a un nivel continuo, desde que empezó la jornada hasta que terminó, de 86 decibeles, ¿sí? Ese es el valor que nosotros utilizamos para evaluar. Es un único valor que representa toda esta suma energética a lo largo de la jornada. Ese es el valor que nos interesa conocer. No me interesa el nivel instantáneo. Con esto ya dejamos totalmente descartado la posibilidad de hacer una medición con un instrumento que no sea integrador, o sea, un instrumento que me muestre el nivel instantáneo. Ustedes van a ver en el mercado, si buscan en el Mercado Libre o en cualquier otro portal de ventas, hay instrumentos que son económicos, que no son integradores, solamente me muestran el valor instantáneo. Es decir, yo desde el display veo el valor que hay en ese momento, pero no va guardando, no tiene un data logger donde me va guardando toda esa información y después me integra y me da un valor final. Los equipos integradores, claro está que son más caros porque tienen un data logger que guardan esa información y después me arrojan el LEC. ¿Y cómo puedo saberlo yo a primera vista? Bueno, un sonómetro integrador tiene que tener un puerto de descarga, es decir, un puerto donde yo lo conecto a la PC para poder bajar esa información y generar un reporte, donde va a figurar la fecha, hora, inicio de la medición, finalización. Puede ser un puerto de un RC232, puede ser un puerto USB, mientras que un sonómetro no integrador no tiene nada, no tiene ningún tipo de conectividad. Entre un instrumento de estas características y una aplicación, una app para celular, es mucho más, o sea, es más eficiente una app para celular. Sí, de hecho, hay muy buenas aplicaciones a modo para hacer sonometrías para el celular, obviamente que solo referenciales, ¿no? Pero van muy bien. Desde ese lugar, yo les recomiendo, si ustedes tienen pensado invertir en un instrumento, tienen que comprar un instrumento que cumpla con todas las letras, y si no, no compren nada y usen una aplicación de celular. De alguna manera, todos estos instrumentos me permiten, los que realmente cumplen, me permiten conectarme a la PC con su respectivo software de adquisición, es decir, vienen con un programa. La mayoría de estos programas son libres, ustedes van a la página del fabricante y yo lo puedo bajar. Ahí, por ejemplo, tengo abierto el del CESBA. Yo estoy viendo una memoria, una medición, puedo moverme a lo largo del tiempo, puedo ver el análisis de tercio de octava, puedo ver curva A, etcétera, todo lo que necesite. Y a partir de acá puedo exportar un reporte. Cuando hablamos de reporte, me refiero a un archivo PDF donde aparece hora, inicio de la medición, finalización, número serie del instrumento, valores, etcétera. Y eso es el documento que se adjunta al protocolo. Puedo tener, por ejemplo, acá tengo el del CRIFER,
¿Mm? En este momento abrí una medición, por ejemplo, voy a abrir una medición con un dosímetro. Acá tengo la medición abierta. Vean que a lo largo del tiempo me guarda una muestra de nivel de ruido a lo largo del tiempo y después me hace la integración de todo esto. Si yo me paro en cada una de esas muestras, ahí lo van a ver, 80,14 decibeles, esta muestra es 80,84, 82 y así sucesivamente. La integración de todo esto me da este valor que se ve acá, que lo voy a marcar. Ese es el LEC o el nivel sonoro continuo equivalente. En este caso me da otros valores adicionales que tienen que ver con otras normativas que los voy a tapar ahora, para no confundirnos, y me entrega ese valor. Ese es el valor que yo necesito saber. Lo que me interesa saber, además de ese valor, es, bueno, ¿cuánto duró esta medición? Porque si ese valor lo obtuve en 5 minutos de medición, sabemos o entendemos que no es representativo de nada. Entonces la medición tiene que ser relativamente larga. En este caso la medición es de 2 horas, 29 minutos, 49 segundos. Sí, puede ser, puede andar, quizás. Normalmente hay muchas empresas que ya tienen esta exigencia. Cuando me piden el estudio de ruido, me dicen, bueno, las mediciones mínimas son 4 horas. Listo. Entonces yo puedo cotizar, puedo evaluar. Sí, pero dice, sí, es DBA eso igual, respondiendo a Víctor. Ahora te indico por qué es DBA. Eso sería como lo más, por lo menos lo más honesto, lo más seguro para hacer un estudio de ruido. Si yo hago muchas mediciones cortitas, la verdad que no me sirve de mucho. De hecho, me pone en una situación más de riesgo que de seguridad. Entonces, por lo menos en cuanto a ruido laboral, lo más relevante no es la cantidad, sino que es la calidad. Es preferible poco, pero bien hecho, antes que mucho mal hecho. Cuando hablo de mal hecho, son mediciones cortitas. La medición cortita no es representativa de nada. Imagínense ustedes que una medición cortita es como una foto justamente, de todo lo que pasó en el día. Capaz que saqué la foto en el peor momento o en el mejor momento. Em, Cada uno de estos sería una fotito de esas de las que les estoy hablando. Necesito que transcurra el tiempo. Ah, sí, está bien, sí, sí, sí. Víctor que me decía, no, porque es curva A. Si es curva A, fíjate que acá arriba aparece la configuración, que es lo que voy a exportar ahora. Y de hecho, curva A ya es respuesta lenta. Pero sí, después hay una configuración previa que les voy a indicar un poco de qué se trata, la tasa de conversión del 3dB. Bueno, en resumen, no hay mucho que darle, mucha vuelta que darle. Los instrumentos son muy autónomos, no es que tengo que entrar y empezar a configurar todo cada vez que va a iniciar una medición. La mayoría de los instrumentos yo hago una configuración al momento de comprarlos o de alquilarlos y después la configuración queda. Lo único que tengo que hacer, ¿sí? Esta configuración que se veía arriba, esa queda, es permanente. Lo único que tengo que hacer es poner rec, grabar y stop, parar, nada más. El instrumento se encarga de hacer todo lo demás. Es decir, la mayoría de los instrumentos que son autónomos, de hecho, voy a abrir una medición en modo sonómetro, por ejemplo. Fíjense, yo acá tengo una medición con un sonómetro. Esto no es justamente, o sea, es un mapeo para ruido laboral, pero no es una medición para un puesto de trabajo. Vean que si tengo el encabezado acá, yo puedo, desde acá, filtrar el dato que quiera ver. O sea, quiero ver el LEC en curva A. Bueno, voy y busco acá el LEC en curva A. En este instrumento es el LATT. Ah, pero también quiero ver el LEC en curva C, a ver qué pasó con la baja frecuencia. Vengo acá y pongo el LSTT. O quiero ver el LSPIC, que es el otro límite que establece nuestra legislación, que no puede exceder los 140 decibeles LSPIC. Vengo y lo busco acá. Si lo encuentro, no lo estoy encontrando ahora, pero debería estar por acá. Ahí está. Ahí me puedo mover en el tiempo y ver qué es lo que pasó. O sea que al momento de medir, no es que tengo que entrar a configurar curva A, respuesta lenta, que me retenga el LSPIC, no, el equipo graba todo. Después filtro. Entonces acá aparece, primero, para hacer una buena adquisición de un instrumento, yo les recomiendo siempre ir directo a un dosímetro. Ahora, lo importante, ¿ustedes se acuerdan cuáles son los niveles establecidos por la legislación, los límites? Más o menos, ¿sí? En el chat, cuál es el límite máximo, el LEC máximo que puedo obtener para una jornada laboral de 8 horas? ¿Quién se acuerda? Macarena, Santiago, sí.
Mario, Natalia. 85 decibeles, Sí, perfecto. 8 horas máximo. Bien, perfecto. Víctor, sí, 85, sí. Bien. Sí, en realidad, el nivel máximo, o sea, el LEC, ¿sí? A ver, que el LEC, el nivel sonoro continuo equivalente, no debe exceder los 85 decibeles para una jornada laboral de 8 horas, no implica que en algún momento de la jornada no haya tenido, no sé, 87. ¿Mm? Estamos hablando siempre de esta integración, de este promedio energético a lo largo del tiempo. Yo puedo tener por un periodo muy corto por ahí un nivel superior a 85, pero después si los niveles fueron bajos, esa integración empieza a bajar y capaz que me da como resultado final 85. Exacto, el nivel final es 85 para una jornada laboral de 8 horas. Bueno, ¿qué otro nivel establece la legislación? La legislación me habla de un segundo nivel que no puedo acceder. ¿Alguien se acuerda? Muy bien, Federico, sí. Hay un segundo nivel. Que el segundo nivel, que lo tengo por aquí, y debo verificar, es este. Estoy buscando, ¿dónde está? Ahí está. No puedo superar en ningún momento los 140 decibeles LC-Peak. Ese valor que está ahí. Algunos instrumentos ya tienen cargada esta, o tienen la misma lógica en cuanto a nuestra legislación, y me lo hacen saber ahí, con un signo más, diciéndome, mira, el LEC que obtuviste en curva A para esta jornada, que bueno, en este caso la medición duró 34 minutos, nada, pero fue de 90,7 decibeles, perfecto. Pero en algún momento, algo marcó un nivel máximo, un LC-Peak, de 141 decibeles LC-Peak, o sea, superó el otro límite que establece la legislación. ¿Por qué acá me marca un valor tan bajo y acá un valor tan alto? Bueno, eso tiene que ver con las configuraciones, ¿sí? En este caso, este valor que tengo acá está configurado en una respuesta lenta, que es lo que me pide la legislación, que es la que llamamos slow, que enseguida les voy a comentar de qué se trata. Slow. Y una curva A, o perfil A, o filtro A. Y la de acá abajo es totalmente distinta. Voy a hacer un poquito de énfasis acá para volver sobre los niveles. Cuando nosotros configuramos el instrumento, sea un sonómetro o un dosímetro, están compuestos por lo mismo. De hecho, un dosímetro, véanlo como un sonómetro chiquitito, portátil. Tiene un micrófono, que es la parte más cara, que puede ser clase 1, clase 2, clase 3. Eso tiene que ver con la calidad o con la precisión del micrófono. Clase 1, mayor precisión. Clase 2, suficiente para la legislación, para ruido urbano, para ruido industrial. Y clase 3, nada, o sea, es un micrófono que tiene muy poca precisión, que de hecho en el mercado ya ni existen los clase 3. Pero nosotros podemos usar tranquilamente un clase 2. Muchas veces el mismo instrumento viene con un micrófono clase 2 o lo puedo pedir con un micrófono clase 1. Me va a salir más caro. Pero con clase 2 es suficiente. Inmediatamente, en la etapa de entrada del instrumento, tengo lo que se llama red de ponderación o curvas, que tengo que configurar según la legislación de mi país. Y luego la respuesta, no más. Insisto, la mayoría de los instrumentos yo pongo para grabar y cuando adquiero esa información con el software, ahí filtro según la legislación, según lo que yo quiera ver. Por ejemplo, la curva A, que es lo primero que me piden la legislación. Hay varias curvas, A, B, Z, C. Yo les voy a mostrar cómo suena un ruido rosa. Piensen en un ruido rosa como todas las frecuencias del espectro audible sonando en forma simultánea. 20 Hz, 21, 30, 50, 100, 1000, 20.000. Todo sonando en forma simultánea. Y suena así. Creo que alcanzaron a escuchar. No sé si estoy compartiendo el audio. Si me sacan la duda, me ponen OK si escucharon. Por favor, en el chat. Sí, se escucha, perfecto. Bien, supongamos que esa es la señal que llega al instrumento. Cuando yo le pongo curva A, filtro A, el instrumento escucha esto. Hay una diferencia entre lo que realmente está llegando al instrumento
en lo que escucha el instrumento. La diferencia está en que al colocar curva A, pueden observarlo en la curva justamente, esta es la curva A. La curva A lo que hace, minimiza la incidencia de la baja frecuencia, es decir, por ejemplo, para una frecuencia de 20 Hz que está llegando al instrumento, una frecuencia muy grave, la curva A atenúa esa señal y le quita 50 decibeles. Para una frecuencia, no sé, de 50 Hz, cuando estoy en curva A, el instrumento lo que está haciendo le está quitando, le está restando 30 decibeles. Es decir, es como si tuviese un control de graves. Le está sacando todos los graves, queda los medios agudos, que es donde el oído es más sensible. El oído tiene un muy buen nivel de percepción en esta zona, que es donde está la voz humana. ¿Mm? Bueno, ¿qué se busca con esto? Bueno, básicamente que la medición o los valores obtenidos no tengan incidencia en frecuencias donde el oído no responde. ¿Mm? Cuando hablo de no responde me refiero a esto, ¿no? A ver si, tratando de volver un poco para atrás, para aprovechar el tiempo. Por ejemplo, yo les muestro una frecuencia de 16.000 Hz. Está sonando en este momento. ¿La escuchan? Está sonando, ¿eh? Está corriendo. ¿Se escucha? Sí, Nieves, Sí, ¿la sí. escucha? ¿Sí? ¿Todos la escuchan? Si no la escuchan, no se preocupen, ¿eh? Y largué otra vez. Fortunato me dice que no, Patricio sí. Bien. No se preocupen si no lo escuchan. Está casi al borde del espectro audible, cae dentro de las frecuencias que el oído debiera escuchar, pero el nivel de percepción no es de lo mejor para el oído, para ese borde, ¿no es cierto? Que son las frecuencias agudas. Si yo les pongo una frecuencia de 1000 Hz, van a ver que sí la van a escuchar claramente. ¿Sí? Se escucha. Creo que todos la escuchan, inclusive es molesto. Esta es una frecuencia de 1000 Hz que podríamos decir que está en el centro del espectro audible. Entonces, si bien el oído puede atender a un ancho de banda bastante amplio, de 20 Hz a 20.000, no escuchamos todas las frecuencias por igual. Para algunas tenemos un muy buen nivel de percepción, que son las frecuencias medias, como 500 Hz, como 1000, o como 2000 Hz, 2000 veces por segundo se mueve el altavoz. Pero para las frecuencias que son muy agudas o muy graves, como 16.000, ahí está sonando, deja bastante que desear el oído. Bueno, cuando nosotros configuramos el instrumento, el sonómetro o el dosímetro en curva A, lo que le estamos diciendo al instrumento es decir, bueno, mira, no me computes el nivel o la energía aportada por estos graves o por estos agudos, porque el oído, la verdad, no se mueve ahí. Sí, quiero ver bien qué es lo que está pasando en cuanto a nivel en esta zona media, que es donde el oído es más sensible. Ese es el objeto por el cual nosotros configuramos el instrumento en curva A la hora de iniciar una medición. Hay otras curvas, sí, la curva C o la curva Z, de hecho, se lo puedo mostrar con un reporte. Cuando yo voy a abrir un análisis tercia octava. Fíjense lo siguiente. Esta es una medición en tercio de octava, es decir, este valor, 91,1 dB, que es lo que me marcaría el instrumento, está formado por la energía aportada por todas estas frecuencias que están acá. Por ejemplo, bueno, eso es lo mismo que está acá, ¿no? 20 Hz me está aportando 34 decibeles. 63 Hz me está aportando 64,3 decibeles. Y así sucesivamente. 100 Hz me está aportando 72, etc. Si yo sumo todo esto, como se suman los decibeles, 34 más 53,9 más 58,3 más 54,4 me va a dar 91. Recuerden que el decibel es una unidad dimensional que no lo puedo sumar directamente como si fueran peras o manzanas, ¿sí? Para sumar hay una función logaritmo por medio, que la voy a omitir, pero sí les voy a facilitar una calculadora para cuando quieran sumar decibeles, que por aquí la tengo que tener. Esto. La copio en el chat. A todos, ahí está. Esta calculadora, la primera parte me permite hacer suma energética. Si yo quisiese sumar 100 decibeles más 100 decibeles, L de level, de nivel, más nivel 2, 100 decibeles, el resultado no es 200, de hecho es 103. Puedo agregar cuántos niveles se me ocurran, no sé, 50 decibeles, 70 decibeles,
89 decibeles, y vean que el resultado hasta el momento es de 103. ¿Mm? Bueno, este resultado que estoy viendo acá, es la suma de toda esta energía aportada para cada una de estas frecuencias. Ahora bien, cuando yo estoy midiendo en curva Z, que es prácticamente sin filtro, vean cuál es el nivel que considera para la sumatoria el instrumento. 20 Hz, 84,5 decibeles. 25 Hz, 98,6. Y así sucesivamente. Cuando yo coloco un filtro, o el filtro A, curva A, que es lo que está reglamentado por la resolución para medición de ruido laboral, vean cómo va a cambiar esta parte. Y acá arriba también un poquito. Cuando yo aplico el filtro, voy a poner curva A. No sé si lo alcanzan a ver. Emilia, ¿sí? María, Ramiro, sí. Sol, Natalia, no sé si alcanzan a ver esto que sucedió. Pero básicamente cuando puse filtro A o curva A, todo esto bajó. Bueno, ¿qué está haciendo el instrumento? Está despreciando el aporte energético de esta baja frecuencia, de esto de acá y de acá arriba, al extremo. Pero lo del medio, que es donde el oído es más sensible para estas frecuencias, no se ha movido. ¿No se escucha? ¿No me escuchás a mí? Es que no... Sí. Ah, no, está bien. No, yo moví el chat. Bueno, eso es lo que me pide la legislación. Yo tengo que medir en curva A. Nada. O sea, todos los instrumentos tienen la opción de curva A. Es como lo más básico del instrumento. Pero por otro lado me pide que tengo que medir en respuesta lenta. Es la velocidad de reacción del instrumento, ¿no? Entonces la respuesta lenta, el instrumento puede tener varias respuestas. Es la velocidad con la que busca la información. La respuesta lenta, sí, demora un segundo en ir a buscar el valor. ¿Mm? La respuesta rápida es más rápido, o sea, 0,125 segundos en ir a buscar el valor. Y con esto me refiero a lo siguiente. Cuando yo hago esto, un golpe impulsivo como un aplauso, ¿cuánto creen que dura en el tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto creen que dura esto? Algo impulsivo, un sonido impulsivo. Si alguien quiere arriesgar, puede tirar al chat. Natalia, sí, Patricio. Un segundo, sí, Víctor tira 0,1 segundo. Bien, Víctor, ahí me quedo más con lo que dice Víctor, ¿eh? 0,1 segundo. Sí. Algo impulsivo, no sé, un caño que golpea contra otro, una caída de una herramienta o esto. Está más cerca de los 100 milisegundos. Es decir, pensemos en 0,1 segundo, que del segundo. De hecho, un segundo dentro de la evolución energética de un frente de presión, de un sonido, es un montón. Pasó de todo. Bueno, entonces piénsenlo así. Cuando yo estoy midiendo respuesta lenta, que es la configuro curva A, y ahora voy a configurar la respuesta a la velocidad del instrumento. Cuando mido respuesta lenta, el equipo tarda un segundo en ir a buscar el valor. Esto quiere decir que está midiendo, pasa esto, que duró 0,1 segundo, el instrumento tarda un segundo en ir a ver qué pasó. Cuando va a ver qué pasó, eso ya no está. No sé si me siguen la idea. Franco, sí, 0,2 segundos, 100, 200 milisegundos, incluso puede ser más corto esto, ¿eh? Puede ser 80 milisegundos, o sea, 0,08 segundos. Quiere decir que para sonidos de evolución energética muy corta, como algo muy impulsivo, si yo estoy midiendo una respuesta lenta, es como que intentara correr abajo el agua. O sea, voy moviéndome, pero todo lento, y cuando va a buscar, ya no hay nada. Esto quiere decir que esta respuesta o velocidad del instrumento, respuesta lenta, es útil para medir ruidos continuos en periodos largos, donde esos sonidos ocasionales, puntuales, no los va a considerar. ¿Mm? No van a, un golpe de una caída de un caño no va a sumar energía ni nada, ni lo va a ver el instrumento. Esta es la configuración o la respuesta que me pide la legislación. Curva A y respuesta lenta. Pero hay otra configuración necesaria para medir ruido laboral, que tiene que ser en forma simultánea. Es decir, la que todos conocemos es esta,
la que hablamos recién, tengo que poner el instrumento en curva A y ubicar la respuesta lenta, que viene indicada como slow. Bárbaro. Para esa configuración del instrumento, los límites son los que ustedes me acaban de decir hace un momento. O sea, yo sé que para una jornada laboral de 8 horas, el LEC, el nivel sonoro continuo equivalente, no el instantáneo, ¿sí? Tiene que ser, como mucho, 85 decibeles A. Ahí aparece la A de curva A. Pero la legislación también me pide que mida en forma simultánea en otra configuración. Esa configuración es la que conocemos como LC-PIC. La configuración LC-PIC creo que la podemos deducir entre todos. Fíjense, L no es un LEC. L es nivel. Cuando me ponen la L sola de nivel, se refiere a un nivel instantáneo. ¿Sí? Es decir, algo que pasó en algún momento, que no saqué un promedio ni nada. Algo que pasó en algún momento. C, de la curva C. La curva C podríamos pensarla en principio como, para simplificar, parecido a la curva Z. Es prácticamente sin curva, o sea que realmente está recibiendo la energía aportada por todas las frecuencias del ruido proveniente de la fuente. Y peak, que es la respuesta pico, es la velocidad. Vamos a ponerle velocidad. Esa velocidad pico es esta. Esto es lo que tarda el instrumento en ir a buscar el valor. 50 microsegundos. Nada, o sea, hago esto y ya lo marcó el instrumento. Tiene una velocidad, es decir, de hecho en el display, voy a ver que todo se mueve más rápido. Tiene una velocidad suficiente como para ir a buscar los valores y guardarlos. O sea que con esta configuración el instrumento se pone bastante más afilado, ¿sí? Porque me están mostrando los instantáneos, o sea que varía todo el tiempo los valores en la pantalla. Curva C reconoce lo grave, medio agudo, todo por igual. Y respuesta pico, o sea, cualquier sonidito que tenga, aunque sea corta duración, enseguida lo va a reconocer y lo va a guardar. Dicho esto, a ver, les muestro cómo sería la evolución del LC-PIC. Acá tengo esto. Bien, yo voy a filtrar acá LEC, LATT. Acá abajo voy a poner el LC-PIC que me pide la legislación. Bien, acá abajo tengo la evolución del tiempo, o sea, el tiempo. Esto arrancó acá y fue avanzando, los niveles. Vean cómo va cambiando el LEC a medida que los niveles, los valores instantáneos van subiendo, bajando, va promediando, me va integrando y me va mostrando el valor final hasta donde yo mido. No es lo mismo el LEC final si yo mido hasta acá, que es 91,5, que si hubiese medido hasta acá, que es 91,7. Bueno, la curva que representa ese LEC es esta curva azul. ¿Ven cómo se pone como lenta? Se va promediando, va sacando esa integración, sube, baja, etc. Pero la curva roja representa el LC-PIC. ¿Cuál es la diferencia? Vean que marca valores más altos porque está contemplando graves y aquellos sonidos que tienen una duración muy corta en el tiempo. Y vean que ahí sucedió algo. Y lo que hizo un hold, lo retuvo, o sea, lo frizó ese valor. Es un instantáneo, ¿eh? Lo frizó ahí hasta que algo más apareció más alto y lo frizó. Algo más, incluso venía todo más o menos bien hasta acá, que pudo haberse caído alguna herramienta o algo. Y pum, marcó el sonido, como era muy corta duración, marcó el valor en decibeles de esa caída de la herramienta y lo frizó, lo dejó retenido ahí hasta el final. Eso quiere decir que en cualquier momento de la medición pudo haber sucedido algo, una caída de algo impulsivo, lo va a retener y lo va a conservar hasta el final. ¿Sí? Es como, te sacó una foto y la dejó en la pantalla inicial hasta que termine la medición. Si no viene algo más fuerte, con más nivel que ese sería mi LC-PIC final. En este caso, para esta medición, el LC-PIC siempre va a ser más alto que el LEC en curva A, pero fíjense que no excede los 140, así que no habría problema. Nuestra legislación nos dice que si excede el 140 directamente no puede haber exposición en ese sector. Es muy raro obtener un LC-PIC superior a 140, salvo que sea una actividad
muy específica, no sé, minería o algo por el estilo. Normalmente a nosotros nos sucede que cuando tenemos excedidos de 140 es porque una caída de un caño tubing o algo en particular, una herramienta, algo que sucedió que uno en la medición lo puede ver, ¿sí? Ahí. Entonces yo vengo, mira, ahí pasó eso, vengo, me paro acá, listo, esto fue a las 17:53, 17:53:24. Pregunto, ¿qué maniobra estaban haciendo? ¿Qué sucedió a las 5 de la tarde, 5:30? Y por ahí me pueden decir, no, justo llegaron a bajar material o algo, y bueno, capaz que es algo eventual. Si yo lo puedo justificar, no hay problema. Si no, no puede haber exposición en esos sectores donde el LCPIC excede 140. Espero no estar mareándolos por ahí, capaz que voy muy rápido, pero quería aunque sea dejarles algo que les pueda servir el día de hoy, por lo menos cuando busquen un instrumento, verificar qué es lo que me entrega este instrumento. Con esto me refiero al siguiente. Fíjense que yo voy a abrir una medición con el dosímetro Crifer. El Sono 2 Plus. Muy, muy lindo, tiene análisis de tercia octava. Bárbaro, pero yo voy a los resultados. Y en los resultados, este instrumento solo me muestra el LEC. Sí, me da la dosis también, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero nada más. Los que está ahí abajo son parámetros que nosotros no usamos para ruido laboral, pero no tiene la capacidad de retener el LSPIC. Solamente aparece en el borde inferior izquierdo picos. Estos picos es un nivel instantáneo en curva A y respuesta rápida, si bien recuerdo. Y me muestra cuándo, con esa configuración, cuándo se exceden los 115 decibeles. Algo parecido al decreto anterior a nuestra resolución del 2003, ¿sí? Que hablaba de los 115, 90, etc. Bueno, para nosotros no nos sirve eso. O sea que este instrumento está bárbaro, pero no retiene el LSPIC. Ahora bien, todos los otros beneficios que me da sobrepasan ampliamente este defecto de no poder mandarme el LSPIC. Me refiero a que tiene análisis de tercia octava, que es sumamente importante realizar un cálculo de protección auditiva con análisis de tercia octavas, ¿sí? Calcular un protector auditivo con el método SNR o NRR, la verdad que es hacerlo de manera muy global, muy poco preciso, poco seguro. Lo que nosotros estamos buscando es justamente proteger al trabajador de una hipoacusia inducida por ruido. Entonces, un análisis de tercia octava es fundamental para una medición de ruido laboral. Incluso el software de adquisición del Crifer tiene esta posibilidad de calcular el EPP acá mismo. Con el método banda octavas, puedo utilizar el ANSI, el método B o el método A, pero viene como integrado. Y si no, lo hago manualmente. Esa es una diferencia que puedo obtener con un instrumento por ahí más económico que no tiene esta opción, como el dosímetro del TES, el TES o el TESMAR, el ST130 que solamente me da la dosis, el valor, pero no sé cuáles son las frecuencias propagadas por el ruido. Bueno, sí, Luciano. Sí, lo que pasa que, a ver qué pasa. Ruidos molestos, Luciano justamente me consultaba en el chat sobre ruidos molestos. Ruidos molestos, estamos ya fuera de la empresa, no es ruido laboral, ¿no? Para ruidos molestos utilizamos usamos la norma IRAN, la 4062 del 2021, la parte 1 y parte 2, que tiene que ver con una evaluación hacia las viviendas particulares, sobre todo es para ámbito, es de aplicación en ámbito urbano, ¿sí? Ahora me acordé de algo. Luciano, me acordé de la 4113, no me acuerdo quién me había hablado al respecto, pero bueno, ¿qué pasa con esto? Hoy nos convoca un poco lo que es ruido laboral, ¿sí? Sobre todo para poder determinar el instrumento y el procedimiento. El instrumento sabemos que lo ideal es un dosímetro. ¿Puede retener el LSPIC? Bueno, veamos, consultémosle al fabricante, veamos las especificaciones técnicas del instrumento. ¿Me va a dar la dosis? Sí. Los dosímetros me entregan el valor, o sea, el nivel sonoro continuo equivalente, como veíamos recién,
como resultados. Voy a borrar esto que está acá al costado. Me entregan el LEC, nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí? Y la dosis, expresada en porcentaje. ¿Sí? La dosis expresada en porcentaje representa lo mismo. Es lo mismo decir 85,8 decibeles que decir 120,76%. A ver, la diferencia, y de hecho de preferencia, al utilizar la dosis expresada en porcentaje, lo que estamos haciendo es involucrar el nivel y el tiempo. Porque la dosis está, o el resultado en porcentajes está relacionado a un nivel en función de un tiempo. Si este nivel en ese tiempo me da 120%. Lo podemos calcular, pero básicamente el instrumento me lo entrega solo. ¿Cuál es la dosis? O cuando hablamos de límites para ruido laboral, bueno, sabemos que para 8 horas el nivel de exposición permitido son 85 decibeles A. No podemos exceder para 8, ni 4, ni 12, ni lo que sea, no podemos exceder los 140 decibeles LC peak, por un lado. Y si no, expresado en porcentaje, ¿cuál sería el límite? ¿Qué me puede decir? Roque, Ramón, sí, Víctor, Tamara, sí, Mauro, Natalia. Sí, perfecto, Víctor, ¿eh? Víctor me dice ahí que la dosis máxima expresada en porcentaje, por ejemplo, para una jornada laboral de 8 horas, es un 100%. Sí, representan lo mismo. Podemos entrar en más detalles que estoy omitiendo ahora porque nos vamos quedando un poco sin tiempo, pero en principio esto y esto se refieren a lo mismo. Entonces yo puedo decir, el trabajador está expuesto, me dio una dosis de 98%, está perfecto, está por debajo del 100%, es adecuado. Me dio 101%, 102%, sí, está pasado, está excedido. Insisto, cuando nosotros hablamos de dosis, se involucra el tiempo. Vos, por ejemplo, si a mí me dicen, mira, no, me dio un LEC de 85 decibeles. Ajá. La pregunta que le sigue es, ¿cuánto dura su jornada? Porque si su jornada dura 8 horas, bien, está justo ahí, bárbaro. Pero si su jornada es 12 horas, está pasado. Si su jornada es de 12 horas, el límite permitido son 83,2 dB. Entonces, siempre que hablo en decibeles, el LEC, el nivel sonoro continuo equivalente obtenido, es necesario que yo aclare cuánto dura la jornada. Ahora, cuando yo hablo en dosis, en porcentaje, no es necesario. Si yo digo que el trabajador me dio una dosis de 100%, bueno, dentro de ese valor del 100% está incluido lo que dura la jornada, 8 horas, 12, 14, 6, lo que sea. Es un resultado que reúne el valor y el tiempo de exposición. Por ahí, para ir un poco más de fondo, necesitamos más tiempo para trabajar en eso. Pero bueno, un poco la idea era presentar los instrumentos y cuáles son por ahí los datos a los que hay que prestar atención, ¿no? Y esto me lleva solo el protocolo, porque el protocolo me pide los tiempos de exposición. Y me dice, bueno, ¿cuánto es la jornada de trabajo? 10 horas, perfecto. Bueno, lo primero que voy a hacer a la hora de revisar un protocolo es, a ver, bueno, ¿cuánto me diste? ¿2 minutos? Sabemos que 2 minutos no es representativo absolutamente de nada, entonces la medición tiene que ser larga. Y estas dos columnas están justamente pegadas, lo que dura la jornada y el trabajo que me tomé yo para hacer el muestreo de ruido, que es esta columna que está ahí. Entonces, básicamente cuando me habla de sector, yo en realidad presento al trabajador. Miguel tanto. ¿Qué hace él? Es operador de bomba, bárbaro. ¿Cuánto dura su jornada? 10 horas, bárbaro. ¿Cuánto me diste vos? Bien. ¿Qué resultado te dio la dosis de ruido? Lo puedo poner en decibeles o lo puedo poner en porcentaje. ¿Cumple o no cumple? Y acá sí cumple porque está debajo del 100%. Entonces, lo ideal siempre en un protocolo es encontrarse con el nombre y el apellido del trabajador y con el tiempo de medición y el resultado que yo obtuve. Después veré si el protector auditivo está bien o está mal, si es suficiente o no. Pero hacer muchas mediciones
de sectores donde ni siquiera es posible que no haya ningún trabajador en ese lugar, no tiene ningún sentido. No contribuye a la claridad de la evolución de ruido en la empresa. O sea, por ahí yo mido playón de carga, o estacionamiento, no sé, la verdad que a lo sumo puedo considerarlo como un mapeo de ruido por si tengo que hacer una intervención acústica, que eso ya tiene un perfil más de intervención, de un trabajo de ingeniería acústica para minimizar los ruidos, pero para una evaluación de ruido laboral, nosotros estamos evaluando el nivel de ruido al que está expuesto el trabajador, o sea, en su oído. Por eso, hacer mediciones a las fuentes de ruido a veces puede generar confusión, ¿no es cierto? Yo mido el generador, me da 105. Claro, es un nivel alto, pero estoy midiendo el generador. A mí lo que me interesa saber es cuál es el nivel que recibe el trabajador que eventualmente hace mantenimiento en ese generador que probablemente está, no sé, 1 hora en una jornada de 12 horas. Para saber eso y conocer eso, necesito tener un dosímetro. Con respecto a esto, por ahí les dejo esa calculadora cuando quieran sumar decibeles o incluso hacer promedio energético. Tienen esa opción de hacer promedio energético. Les voy a dejar el sitio web nuestro. En un par de semanas tenemos los cursos de ruido que se los dejo acá en el chat. Sí, lo que es ruido laboral. Es importante por ahí el tema de a ver, más allá de poder seleccionar el instrumental, de tener claro el concepto de la medición de ruido, ¿sí? Nosotros medimos para el trabajador y no para la fuente de ruido. O sea, que midamos la fuente de ruido es algo complementario incluso, que lo podemos asociar a un croquis para hacer un mapeo de ruido del sector en la empresa y saber dónde poder intervenir si es que eventualmente hay niveles excedidos, ¿sí? Pero lo más relevante, justamente el espíritu del protocolo, es levantar cuál es el nivel al que está expuesto el trabajador. Por eso, el protocolo tiene varias filas, ¿sí? Pero insisto, esto debe ser completado con información de calidad, no cantidad. A veces nos encontramos con un montón de filas de mediciones de 1 minuto de sectores que no responden. Y acá, por ahí, yo particularmente puedo discrepar con algunas cuestiones como que ahí diga sector, debería decir nombre y apellido del trabajador. Así lo puedo evaluar a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Yo hice una dosimetría de Miguel y me dio este valor, 36%. Bueno, el año que viene, cuando repita la medición, a ver si me da lo mismo. O cambiaron los niveles de ruido, ¿por qué? Porque agregaron una máquina, modificaron o cambiaron el puesto de Miguel. Bueno, de alguna manera voy trazando en el tiempo los niveles de exposición de este trabajador que tiene nombre y apellido. Día de mañana, cuando surge una hipoacusia, puedo verificar si el cálculo de los protectores fue el adecuado y cuáles fueron los niveles de exposición de Miguel a lo largo del tiempo. Bueno, no quisiera no extenderme mucho más. Hoy la idea era poder hacer una charla introductoria, aprovechar a responder inquietudes. Y así que si que me quieren volcar preguntas, lo pueden hacer en el chat o pueden abrir micrófonos, no hay problema. Si fuera por mí, seguiría hablando hasta las 9 de la noche. Le agradezco. Gracias. Gracias, María. Sí, estaré por allá. Me dio la sensación de que esta charla duró 10 minutos, pero espero haberles dejado algo el día de hoy. Desde ya, cualquier inquietud que tengan, no duden en consultarme, escribir, pueden escribir a Acústica Neuquén, cualquier cuestión vinculada a ruido. A la distancia se puede resolver, no hay ningún inconveniente. Sobre todo el tema del uso de instrumentos, cuando quieren cambiar un instrumento o adquirir un instrumento nuevo. Gracias, Luciano, por la devolución, Patricio, Sebastián. Bueno, gracias a Copaipa por invitarme el día de hoy. Lamentablemente no me puedo extender mucho porque tengo una clase ahora a las 19:30. Los esperamos por Acústica Neuquén o la versión de nuestros cursos online que los pueden encontrar en la web. Gracias a todos.